Hola gente bibliófila, y hoy toca de nuevo otro wrap-up atrasado. Demos un vistazo a los libros que leí en marzo, que fueron 4, y que podríamos resumir, obviamente, con el título de Marzo Asiático, que es la iniciativa de Magra Tajos Tiernos, la booktuber, la editora, la buena persona, de leer libros escritos por gente asiática y que a ser posible también vayan sobre países asiáticos, pero bueno, eso ya cada persona verá. Pero sin más, comencemos. El primer libro que leí fue Tierra Profana de Lavi Tidhar, que es un escritor israelí y por lo tanto entra perfectamente en el marzo asiático porque Israel está en Asia. Israel, asúmelo de una vez, estás en Asia. Asia. En fin. A ver cómo os vendo esto. ¿Cómo reseño esta novelette? Porque no llega a novela, es más corta. Es como la frase del Doctor Extraño en Vengadores Infinity War. He visto 14.605 futuros y en todos el concepto de un hogar para los judíos es complicado. Porque esta novela habla de las posibilidades, de los universos alternativos. El multiverso, que es algo muy de moda. La historia comienza con Lior Tirosh, un escritor judío que vuelve a su país, al hogar judío, y allí se ve envuelto en una serie de problemas que comienzan cuando trata de encontrar a su sobrina. Que lo de la sobrina ya os digo yo que es solo una excusa. Tanto que, según confesaba el propio Tidhar en el Celsius, se olvidó de ella y no fue sino cuando su editor preguntó que cómo la encuentra que se dio cuenta de que no lo había contado. Total, que el país al que vuelve Tidhar, su hogar, es Palestina. Un país creado a principios del siglo XX en África, cerca de lo que actualmente es Uganda, tras una expedición sionista enviada por Theodor Herzl, padre del sionismo moderno, que esta expedición sí que existe, esa expedición existió, pero no tuvo éxito. En este universo, en cambio, sí. Pero este es solo uno de los universos que vemos, porque los saltos entre ellos son una parte fundamental de la trama y del mensaje, que es una mezcla de todos los mundos están en este y esta es la realidad en la que vives, haz las paces con ello. Y no os puedo contar mucho más, porque lo interesante es leerlo. A mí me gustó mucho, es una de mis lecturas preferidas de lo que va de año, pero advierto que es un poco extraña y puede que a algunas personas no les guste, ¿eh? Y no voy a hacer vídeo porque tendría que hablar del conflicto palestino-israelí y no pienso tocar este tema ni con un palo a 200 kilómetros a contar desde la Estación Espacial Internacional. Pero que sepáis que es una novela muy interesante que utiliza el concepto de multiverso para hablar sobre ideas políticas, sobre las ideas políticas de la actual Israel, pero también sobre las ideas sobre identidad, hogar y pertenencia. Y no será para todo el mundo, pero a mí me gustó mucho. El segundo libro que leí fue Las Damas de Kimoto de Ariyoshi Sawako. He decidido que desde ahora los nombres japoneses los diré de la forma japonesa porque me parece que es más adecuado. Total, que esta historia nos habla de la vida de 3 mujeres, pero sobre todo nos habla de la vida de Hana, que es una mujer de una familia acaudalada que a principios del siglo XX se casa y entra a formar parte de otra familia acaudalada, ambas familias muy tradicionales que se casan también de forma muy tradicional, de hecho el matrimonio es concertado, y a partir de ella y del caudal del río Ki, que es a sus orillas donde transcurre la historia y cuyo caudal seguimos, nos cuenta la historia de las mujeres en Japón a principios del siglo XX. La historia de las mujeres de Japón y también un poco de Japón. Porque si bien vemos a 3 generaciones de mujeres, que serían Hana, su hija Fumio y la nieta Hanako, en realidad lo vemos todo desde el punto de vista de Hana. Está todo mediatizado por su relación con otras personas. Sobre todo vemos su vida, también un poco de la vida de su hija, que es en el periodo de entreguerras, y muy brevemente la relación con su nieta Hanako, ya en los años 60. Lo que ocurre con esta novela es que está escrita con mucha sensibilidad, muy poética, pero también está escrita desde el punto de vista japonés y obviamente para una audiencia japonesa. Técnicamente tiene un ritmo muy lento y poco pasa mucho, no pasa nada, no hay grandes dramas. Todo se basa en las relaciones de esta mujer con los diferentes miembros de la familia y sobre todo con su marido y su hija. Que el conflicto entre madre e hija es una parte de la novela importante y aquí creo que la escritora quiere dejar claro 2 temas. Uno, que obviamente la sociedad japonesa era y sigue siendo muy patriarcal y muy tradicional, en esa tradición en que las mujeres están en un segundo plano, pero que la tradición solo sobrevive si las mujeres mantienen la tradición, porque ese es su papel en un patriarcado, mantener la tradición. Por eso los misóginos y los fascistas se empeñan tanto en que las mujeres tienen que tener un papel tradicional y tienen que estar en el hogar, porque las centinelas de la tradición realmente son las mujeres. En cuanto no quieren, esa tradición se rompe. Punto.
Y el otro tema del que quiere hablar es que realmente en el conflicto que hay entre madre e hija, la hija le achaca muchas cosas a su madre, como siempre suele ocurrir, las nuevas generaciones siempre critican en cierta manera a la generación anterior, muchas veces con razones, pero otras veces igual no. Y en este caso lo que la escritora está intentando decir es, a ver, sí, tu madre sí mantiene la tradición, que sí es patriarcal y no es feminista, pero es que fue joven como tú y lo era, pero luego se casó. Porque es difícil en una sociedad patriarcal pues mantenerte activa como una feminista, porque si vas a integrarte en esa sociedad vas a tener que integrarte al patriarcado, vas a tener que integrarte a esa tradición y por lo tanto todos tus sueños, toda tu independencia, todas tus ideas feministas se van a ir al carajo. ¿Es justo? No, pero va a ocurrir. Que también te digo que pullitas a la hija hay al periodo de entreguerras, porque esta hija es muy feminista, pero luego se nos vuelve un poco fascista. Que esto jamás ocurrió. ¿Gente feminista que luego se hace amiga de nazis? No, nunca ha ocurrido, nunca va a ocurrir. Esto es ficción. Y luego ya la parte con la nieta que es realmente corta y es como una coda. Porque al final de lo que trata es eso, de la vida de una mujer en una familia tradicional, como las familias tradicionales y la sociedad tradicional japonesa perdura, pero no. Ya en los 60 ya va cambiando. A mí me gustó mucho, pero lo que tiene es, si nunca habéis leído una novela japonesa, no empecéis con esta. Es lenta, está escrita con la sensibilidad japonesa, es decir, con temas y metáforas que entienden los japoneses, pero tal vez en Occidente no se entiendan tanto. Y podéis leerlo y igual os gusta, pero para empezar literatura nipona no es la que yo elegiría. La tercera novela que leí fue Ru o Ru, no sé si tiene la R fuerte o la R suave, total, Ru de Kim Thuy. Que tampoco sé si los vietnamitas utilizan el apellido antes o después, da igual, no importa. Vive en Canadá. Total, que este libro es muy corto, es realmente una novelette, que desde la primera persona nos habla de esta mujer, que es inmigrante vietnamita, que se trasladó a Canadá con sus padres ya cuando terminaba la guerra de Vietnam y cayó Saigón. Que cuando cayó Saigón, pues todos los occidentales se largaron de allí, que no había barcos ni aviones suficientes para todo el mundo. Y también se fueron, obviamente, las personas que igual los comunistas se iban a encerrar en campos de concentración, quién sabe. Entre ellas está la familia de esta mujer, que era una familia rica, y como tal, pues a ver, que igual no les habría pasado nada, pero tampoco te quedas para averiguarlo. Y es eso, una historia muy corta, muy intimista, y lo que más me llamó la atención es que hablando obviamente del desarraigo, porque habla de esta persona que emigró a Canadá y nunca es del todo canadiense, pero tampoco es ya vietnamita, porque al volver a Vietnam ese país ya no es el país que conoció. El tono es un poco nostálgico, pero sobre todo es como muy comprensivo. No hay reproches, no hay resentimiento, no hay qué malos unos o qué malos los otros, no. Incluso tiene una mirada compasiva hacia los soldados comunistas, porque en realidad en Vietnam todo Dios sufrió. Fue una guerra de 30 años, que nunca debió durar 30 años, de hecho no debió comenzar, pero los franceses y luego los estadounidenses no podían perder contra un grupo de campesinos. Así que el país terminó destrozado. Y es eso lo que intenta reflejar. Lo que intenta reflejar es el desarraigo y la pena profunda por su país, por su propia situación, un poco por todo. Pero también os digo que esta no es la historia para enteraros de lo que iba la guerra de Vietnam, ni sobre la guerra de Vietnam, porque realmente no va sobre eso. Como no supierais algo de la guerra de Vietnam, con este libro no os vais a enterar de nada. Pero como pequeña historia intimista está bien. Además, ¿qué os va a llevar leer esto? ¿Una hora? Es muy cortito. Y la última novela que leí fue Penitencia, de Minato Kanae. La escritora japonesa de thrillers que no sabe lo que es ir para abajo, no sabe lo que es una pausa, no sabe lo que no es dar un giro cada 10 páginas. Quiero decir, esta mujer empieza en alto y va subiendo. En este caso nos cuenta la historia de dos mujeres que hace 15 años eran niñas y fueron testigos de un asesinato. Bueno, en realidad, testigos de un asesinato no, porque no vieron el asesinato, vieron el cadáver, pero no son testigos de quién lo hizo. O tal vez sí. Y tras la muerte, la madre de la niña muerta se lo tomó súper bien y básicamente les hizo prometer que encontrarían al asesino porque si no sufrirían una penitencia. Y la historia está contada como en 4 partes, bueno, en 5 partes. 4 de cada una de estas mujeres y luego la última de la madre. Y cada una de estas subhistorias está contada de una manera diferente. La primera es una carta, la segunda es como una transcripción de una reunión de padres de alumnos con una profesora. Me río porque de verdad no os esperáis esta. Luego viene una confesión o un testimonio y la última es como un monólogo. Y luego ya la confesión final, que no es una confesión, es la historia contada desde el punto de vista de la madre. Y es muy entretenido, muy fácil de leer. Cada ciertas páginas es como ¡hala, venga, ale! En serio, esta mujer no sabe frenar esto. A todo para arriba siempre. Pero,
habiendo leído 2 novelas de ella, Confesiones y esta, igual, ¿tiene un problema con las madres? Es que no lo sé. No sé si esta mujer lo que quiere decir es que la culpa de que alguien cometa un crimen no es de la madre, o no, que va, las madres son lo peor. Todavía lo estoy dudando, pero es un poco raro. O sea, esa fijación con las madres es un poco... que van 2 veces. Pero vamos, como thriller pasapáginas, pues divertidísimo. Pero lo de las madres me mosqueó un poco. Si me gustó más Confesiones o esta, pues no sé. Es que son parecidas pero diferentes. No os puedo decir si una me gustó más que la otra, porque es que de verdad son thrillers entretenidísimos, para pasar el rato. Tampoco me pidáis que busque mucha profundidad. Ahora bien, esta sí podría ser una novela para comenzar a leer literatura japonesa, porque habla sobre la sociedad japonesa, pero el ritmo no es el usual de un clásico japonés. Así que mira, por este sí, por este podéis comenzar. Y ya está, eso es todo, esos son los libros que leí en marzo. Bien, hemos terminado marzo, solo os quedan 4 meses más. Sin prisa, pero sin pausa. Total, que espero que el vídeo os haya gustado, o al menos os haya entretenido. Y sin más, me despido. Gracias, como siempre, por estar ahí, escuchándome. Hasta la próxima vez. Adiós.